Muy buenas noches, distinguidos amigos y hermanos. Con ustedes, una vez más, su programa La Gracia Revelada. Gran placer, gran satisfacción de poder dirigirnos a ustedes con un importantísimo tema de la palabra del Señor. La gloria, la honra y la exaltación sea a nuestro Padre Celestial por una vez más darnos este hermoso privilegio de poder, a través de estos medios, poder llegar hasta ustedes con la palabra del Señor. Gracias por tener la amabilidad de sintonizarnos, y en esta noche estaremos hablando sobre la redención definitiva, lo que equivale a decir el valor de la muerte del Hijo de Dios. Podríamos iniciar haciendo una pregunta: ¿por quién murió Jesucristo? ¿Cuál es el valor de la muerte del Hijo de Dios? ¿A quién salva la muerte del Hijo de Dios? Hay muchos cristianos que dicen que el Señor Jesucristo murió para hacer posible la salvación. Otros enseñan que Cristo murió para salvar. ¿Dónde está la eficacia de la muerte del Hijo de Dios? Si decimos que Jesús murió para hacer posible la salvación, en tal caso estaríamos aseverando que el hombre podía haber hecho ineficaz la muerte del Hijo de Dios. Porque si la humanidad entera hubiera decidido no creer, partiendo desde ese punto de vista, entonces la muerte del Hijo de Dios hubiera sido ineficaz, no hubiera tenido eficacia. Sin embargo, por lo que hemos estudiado en las Escrituras, sabemos que el Hijo de Dios, su muerte fue eficaz. Creemos que el Señor Jesucristo murió para redimir eficazmente a una inmensa multitud de seres humanos, redimidos de su pecado, seres humanos que habían sido escogidos de la eternidad por el Padre para ser entregado al Hijo como un trofeo por su muerte en la cruz del Calvario. Vamos a leer la palabra de Dios y veremos que desde el Antiguo Testamento ya se enseñaba con claridad que cuando viniera el Mesías, Él pagaría el rescate, pero también se decía que su muerte no cubriría a la humanidad entera, sino solamente a un grupo que habían sido escogidos para creer. Y vamos a iniciar leyendo el profeta mesiánico, así se llama el profeta Isaías, porque en su libro contiene innumerables profecías acerca del Hijo de Dios. Y vamos a leer en el capítulo 53 del profeta Isaías, donde hay una profecía bien clara. Se dan detalles específicos acerca de los sufrimientos del Hijo de Dios en el Calvario. Leamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. En el versículo 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré despojo con los grandes, y con los fuertes repartirá, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Entonces aquí vemos en este capítulo 53 un retrato claro de la muerte y el sufrimiento del Hijo de Dios. El capítulo inicia haciendo una pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahí podemos ver en ese versículo 1 que el brazo de Jehová es el que hace posible que haya una... Los hebreos tenían una forma de escribir que se llama paralelismo. Y aquí en el versículo 1 nosotros vemos un paralelismo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Es una pregunta. Luego la otra pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está haciendo la misma pregunta, pero usando otras palabras. Es decir, es lo mismo decir quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. En otras palabras, el que ha creído al anuncio es porque el brazo de Jehová se le ha manifestado. Se necesita el poderoso brazo de Jehová para romper la incredulidad del corazón del hombre, para disipar la oscuridad y para abatir el orgullo, y que el ser humano pueda reconocer que no tiene la posibilidad de salvarse por sus propios méritos, que necesita un Salvador. Es lo que está presentando aquí el profeta Isaías. Luego nos está diciendo en el versículo 4 los dolores, el sufrimiento, el quebranto que sufrió nuestro Señor, cómo fue abatido, cómo fue herido, y cómo el pueblo se había descarriado. En el versículo 6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, y sigue diciendo hasta cuando llegamos al versículo 11, que nos dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahí ya vemos que no dice que justificaría a todos. O sea, desde el Antiguo Testamento se está clarificando que la muerte de Jesucristo no era para salvar a todos. Ahora, ¿está limitada la muerte de Jesucristo? No. Jesucristo, su muerte tiene un poder ilimitado. Tiene un poder que puede, valga la redundancia, salvar al mundo entero. La muerte del Hijo de Dios tiene poder para salvar al mundo entero. Pero su aplicación es solamente para los que creen. Entonces podemos decir que la expiación, la redención, es ilimitada en el sentido de que tiene poder para salvar al mundo entero. Pero es limitada en el sentido de que solo se aplica a los que creen. O sea que la muerte del Hijo de Dios solo es eficaz en lo que creen. Y por otros textos sabemos que solamente creen aquellos que han sido escogidos de la eternidad. Aquellos a los cuales Dios le imparte fe en su corazón para que crean. Así que podemos entonces estar seguros que Jesucristo murió no para hacer posible que el ser humano se salve, porque Él no murió y dejó en manos de los hombres mortales, débiles, ciegos, ignorantes, la salvación. Él murió con el propósito específico de salvar a un grupo grande e inmenso de seres humanos que el Padre de la eternidad decidió favorecerlo con la muerte de su Hijo. Por eso en el versículo siguiente nos dice: habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, en el versículo 2. Habiendo Él llevado el pecado de muchos, no el pecado de la humanidad entera.
Hay gente que cree que Cristo pagó por los pecados de la humanidad entera. Lo que se enseña en la Escritura es la sustitución penal. ¿Qué quiere decir la palabra sustitución penal? Lo que queremos enseñar con eso, especificar con eso es que Cristo murió en nuestro lugar. Que la pena que nos correspondía llevar, Él la llevó. De tal manera que ya el Padre no puede poner la pena sobre aquellos, sobre aquellos que ya Jesucristo pagó por ellos. Si Jesucristo hubiese pagado por los pecados del mundo entero, de todos los seres humanos, sin excepción, entonces todos los seres humanos tendrían derecho y podrían entrar al reino de los cielos. O sea, todos serían salvos. Pero Jesucristo no pagó eficazmente por los pecados del mundo entero. Pagó eficazmente por los pecados de aquellos que creen. O sea que no estamos limitando la muerte del Hijo de Dios. Dijimos al principio que la muerte del Hijo de Dios tiene un poder ilimitado porque puede salvar al mundo entero. Pero a la vez es limitada en su aplicación. Porque los no creyentes, los que han decidido rechazar la muerte del Hijo de Dios, no se benefician con la muerte de Jesucristo. En ese sentido, Jesucristo no murió por ellos, no pagó por ellos. Jesucristo no pagó por los pecados de Judas. Si Jesucristo hubiese pagado por los pecados de Judas, entonces Judas no tendría que pagar por su pecado. Porque Dios no cobra el pecado dos veces. Dios no puede cobrarme a mí por mi pecado, porque ya le cobró a Cristo por mis pecados. Eso es lo que se conoce como la sustitución penal. Que Cristo ocupó mi lugar en vida y Jesucristo me sustituyó en la muerte. Ocupó mi lugar en vida porque la vida perfecta de obediencia a la ley que se requiere, que yo no la podía vivir, Él la vivió. Pero a la vez también Él pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Por todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Entonces Él fue mi sustituto. Eso es lo que se conoce como sustitución penal, que Él llevó la pena. Y de aquellos de los cuales Él cargó la pena, pagó la pena, ellos no pueden ser condenados. Por eso dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo pagó su pena. Como dice el texto, Él llevó el pecado de muchos. Específicamente también el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, Jesucristo también aclaró que su muerte beneficiaría a sus ovejas. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 11 en adelante dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Alguien puede decir, bueno, pero eran sus ovejas porque habían creído. No, creyeron porque eran sus ovejas, pero no se hicieron ovejas cuando creyeron. Ya eran ovejas, y porque eran ovejas entonces creyeron. Seguimos leyendo en el versículo 12, el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo no puso su vida por el mundo entero que no iba a creer. Él puso su vida por las ovejas. Y vuelvo y repito, no son ovejas porque creyeron. Creyeron porque son ovejas. Eran ovejas y luego creyeron. Eran ovejas antes de creer. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 16 lo dice claramente. Dice el 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de los gentiles, que hasta ese momento no habían oído el evangelio. Hasta ese momento ninguno se había convertido. Pero sin embargo él dice, tengo otras ovejas. Ya eran sus ovejas. ¿Por qué eran sus ovejas?
porque el Padre se la había dado desde la eternidad. Como el mismo Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 37. Él dijo, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. ¿Quién va a venir a Cristo? ¿Quién lo va a seguir? ¿Quién va a oír su voz? Aquellos que son ovejas, aquellos que fueron dados desde la eternidad por el Padre. Cuando decimos que son ovejas, no estamos diciendo con eso que son menos orgullosos que los demás, que tienen un corazón más sensible que los demás. No estamos diciendo que tenían una mayor luz que los demás, no. Los que hemos creído en Cristo teníamos el corazón tan duro igual que o peor que los que no están en Cristo. Estábamos tan ciegos que ellos, que los que no creen en Cristo. No es porque había más nobleza, no es porque había más sensibilidad, sino porque el Padre soberanamente, para su gloria, por amor, nos escogió de la eternidad para revelarnos al Hijo y que a través de la revelación pudiéramos creer en Jesucristo. Una revelación que viene por medio del Espíritu Santo, obrando en el interior del corazón del hombre. Entonces Él dice que Él pone su vida. Dice, verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo desde mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que la muerte de Jesucristo no fue algo accidental. Fue una decisión trazada desde la eternidad a favor de los que el Padre escogió. O sea que la muerte de Jesucristo es eficaz para los que creen. La muerte de Jesucristo es suficiente para salvar a todos aquellos que creen. Ahora, ¿cómo se evidencia quiénes son escogidos? Aquí Él dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Los que evidencian que son escogidos de la eternidad son aquellos que están oyendo la voz de Jesucristo y le están siguiendo. Eso evidencia que fueron escogidos de la eternidad para ser favorecidos con la muerte del Hijo de Dios. Mire también lo que dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí dice por muchos, no dice por todos. ¿Qué es el rescate? Es redimir pagando un precio. Es volver a tomar algo pagando un precio. Es algo que había sido, vamos a ponerlo de esta manera, algo que se había hipotecado y que ahora se paga el precio para volverlo a tomar. Entonces aquí dice que Jesucristo vino a dar su vida en rescate, para rescatar de la condenación, para rescatar del pecado, para rescatar de la ira de Dios a los que Él escogió de la eternidad. Dice por muchos, no dice por todos. Evangelio según San Mateo capítulo 1, lo que el ángel anunció acerca de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 1, leemos desde el versículo 18 hasta el 21. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dijo que salvaría al mundo. El ángel le dijo: salvará a su pueblo de sus pecados. Porque aunque, como dijimos, la muerte del Hijo de Dios es suficiente para pagar los pecados del mundo entero, solo se aplica a los escogidos. ¿Por qué? Porque ellos son los que creen. ¿Y por qué creen? Porque Dios les dio fe para creer. En una ocasión, Jesucristo y también Juan el Bautista, hablando con los fariseos,
que creían que por ser descendientes de Abraham iban a heredar la vida eterna, como Dios le prometió a Abraham. Específicamente Juan el Bautista dijo, no digan dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Está diciendo, Dios tiene poder de levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Tiene poder, pero no lo hizo. Porque una cosa es lo que Dios puede hacer y otra es lo que Él decide hacer. Dios puede con la muerte del Hijo de Dios salvar al mundo entero, pero no fue lo que decidió. Él decidió salvar a los que creen. Y los que creen le dan toda la gloria a Él porque reconocen que creen porque Él le abrió el entendimiento para que crean, que creen porque Él le hizo ver a Cristo maravilloso, que creen porque Él le libertó su libre albedrío, que creen porque Él quitó la oscuridad, creen por la acción del Espíritu Santo dentro de ellos. Leemos también en primera, o más bien en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, unas palabras que el Señor Jesucristo le habló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba predicando y estaba siendo perseguido. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahí vemos que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sin embargo, no se habían convertido. ¿Cómo tenían pueblo si todavía no se habían convertido? Porque Jesús está diciendo, en esta ciudad hay muchos que el Padre me lo entregó. Y a través de la predicación, Pablo, que tú estás haciendo, yo lo voy a traer. Pero ya eran del Señor. Tenían que venir en su momento, como leímos en Juan 10:16, que Él dijo, tengo otras ovejas, pero me conviene traerla, dice ahí, y habrá un rebaño y un pastor. Alguien podría estarse preguntando, y entonces esos textos, como Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo quien en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y varios textos que muestran que Jesucristo murió por los pecados del mundo entero, como dice Primera de Juan 2:2. Bueno, esos textos no está hablando de que Jesucristo murió por todos y cada uno de los seres humanos sin excepción, sino está diciendo que Él murió por los seres humanos sin distinción. Está diciendo que Él murió por seres humanos de todo, del planeta entero, pero no específicamente por cada uno de ellos, sino que no hay distinción. No hay distinción de blancos y negros. No hay distinción de pobres y ricos. No hay distinción de mujeres y hombres. No hay distinción de jóvenes y ancianos. O sea, sin distinción. No hay distinción de políticos y gobernados. O de gobiernos y gobernados. No hay distinción de los reyes y los que les sirven, sino que Jesucristo murió por gente del mundo entero, pero no pagó específicamente por los pecados de cada ser humano, porque si cada ser humano tuviera sus pecados pagados, entonces todos los seres humanos fueran salvos. De manera que los que creen que Jesucristo murió para hacer posible la salvación, están limitando los resultados de la salvación que Jesucristo ofrece a que el hombre voluntariamente decida creer. Pero sabemos que Jesucristo murió no para hacer posible la salvación, sino para salvar eficazmente a los que el Padre escogió. Claro, tienen que creer, pero sabemos que van a creer porque, como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro, son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer el llamado y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y el mismo apóstol Pedro dijo una palabra que yo quiero leer en primera de San Pedro, primera de Pedro, capítulo 2,
Él habla de la diferencia de cómo los creyentes ven a Jesús y cómo lo ven aquellos que no han sido salvos por la gracia de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es una piedra escogida, dice, escogida para Dios. Y ahí entonces podemos remitirnos al texto de Isaías capítulo 42. En el texto de Isaías capítulo 42, versículo 1, el Padre dice acerca del Hijo: he aquí mi escogido, mi amado, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y a las naciones anunciará juicio. Las escrituras dicen que Jesucristo es el escogido de Dios. Y ese es un buen texto para mostrar que la elección no fue porque Dios sabía que los hombres iban a creer. Dios no elige a los hombres, no eligió en la eternidad a los seres humanos porque Él sabía que iban a creer. Porque de ser así, entonces tendríamos que decir que escogió a Jesucristo porque sabría que Cristo iba a creer. Pero no. Fue un acuerdo que ellos hicieron en la eternidad. No fue o sea, Dios no eligió a Jesucristo porque sabía que lo que Cristo iba a hacer en la tierra. Las escrituras dicen claramente que Jesucristo vino a esta tierra porque estaba determinado por el Padre a venir a cumplir una misión en este mundo. Así que la elección, si lo vemos así, claramente está bien especificada en la Biblia que la elección no es por un preconocimiento de Dios de lo que harían los seres humanos, sino por decisión soberana de Él para su gloria. Así como escogió a Jesucristo, entonces escogen todo. Él ha escogido a todos aquellos que Él le daría fe para unirlo a Jesucristo. Jesucristo es el escogido de Dios, y los que estamos en Él somos escogidos en Jesucristo. Por eso dice: acérquense a Él, piedra viva. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene también la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mientras en 1 Pedro 1:1, Pedro dice que los escogidos fueron destinados para obedecer. Aquí dice que los que no creen fueron destinados para desobedecer. Desobedecer el llamado de Dios. Es decir, aquellos que se les predica el evangelio y no creen, es porque el Padre decidió dejarlo a su libre albedrío, no le dio fe para creer, y ellos entonces no pueden creer, porque así lo decidió el Padre. Entonces, para gloria de su nombre, Él eligió desde la eternidad a un grupo de seres humanos para favorecerlo con la sangre del Hijo de Dios. Es decir, la muerte de Jesucristo es suficiente, es capaz de salvar a cualquier ser humano que ponga su fe en Él. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, yo quiero terminar leyendo Hebreos capítulo 7, donde nos dice a nosotros que Cristo puede salvar a todo aquel que por medio de Él se acerque a Dios. Cristo tiene poder. Su muerte es suficiente. Su muerte es eficaz. El ser humano no tiene otro medio por el cual pueda salvarse. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Él tiene poder para salvar. Pero su muerte beneficia a aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo sabemos si somos escogidos? Y es una pregunta que la repetimos una y otra vez, porque no queremos que ninguno de los que están viendo, escuchando este programa, se queden inactivos y digan, bueno, pues, si Jesucristo murió por un grupo de seres humanos y no por el mundo entero, no por todos los seres humanos del mundo entero, entonces si Él murió por mí, de alguna manera yo voy a ser salvo, y como yo no lo sé, yo me quedo tranquilo. No. La Biblia es clara y dice que eso se va a evidenciar mediante una conversión a Jesucristo. Él lo dijo claro en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo la conozco y las mías me conocen. ¿Cómo va a evidenciar que eres escogido, que eres escogida por el Padre para beneficiarte con la muerte de su Hijo? Cuando escuche la voz del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todos aquellos que creen. Como yo no puedo saber quién es escogido y quién no, yo no puedo saber por quién Cristo murió y por quién Cristo no murió. Es mi deber llamarte a que cumpla con tu responsabilidad, a que escuche la voz de Jesucristo llamándote a una conversión a Él, a que ponga tu fe en su muerte, a que te apropie del sacrificio que Él hizo como el único medio por el cual tú eres salvo de tus pecados, y que confíe en su muerte, y que a través de su muerte eres libre para siempre y vivirás eternamente en su reino. Porque yo no puedo saber específicamente a quién Dios escogió, pero si eres escogido, lo sabrá el día que te convierta a Jesucristo. Ahí sabrá que Jesucristo murió por ti. Muchas veces los cristianos predican de esa manera y le dicen, mira, Cristo murió por ti. Pero no es lo que dice la Escritura. Tú vas a saber que Cristo murió por ti cuando te conviertas a Jesucristo. No puedes decir, Cristo murió por mí, y quedarte inactivo, porque así no te beneficiará de la muerte del Hijo de Dios. Pero en el momento en que ponga tu fe en el Hijo de Dios, te convierta a Él, le siga, Él va a entrar en tu corazón y va a transformar tu vida. Y entonces así habrá una evidencia ante los ojos del mundo de que eres de Dios.